Buenas noches, más estudiantes. Bienvenidos a una nueva tutoría para las sesiones de primero BGU, en la materia de lengua y literatura. Si les sigo Hurtado, un gusto saludarlos y poderles compartir esta nueva clase virtual. De mi parte, pues agradeciéndoles mucho su presencia y también esta clase quedará grabada y será subida también a YouTube para que la podamos hacer en el momento que ustedes tengan la disponibilidad para estudiar el presente tema. De mi parte, bienvenidos, bienvenidas. Y como siempre les he manifestado de que el lenguaje y la comunicación la vamos a ir socializando y vamos a irla comprendiendo conforme vayámosla practicando, vayámosla nosotros también haciendo uso en la vida diaria, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Siempre vamos a utilizar lo que es el lenguaje, la comunicación y debemos ir perfeccionando y mejorando para tratar de ir cometiendo eh, los mínimos errores, tanto en la gramática, en la pronunciación y también en la forma de interrelacionarnos con las demás personas en esta sociedad. Bueno, vamos a empezar con la clase el día de hoy, sin más preámbulo. Vamos a ver una parte sobre lo que es el texto dispositivo y unas características de lo que representa. Este no representa información objetiva, se refiere a rigor y a la objetividad con que debe abordarse el tema. Es decir, se trata de exponer ideas, pero no opiniones sobre estas. Debes tener un estilo claro y sencillo. Se utilizan formas verbales como el presente del indicativo, oraciones breves para facilitar la comprensión del texto y un vocabulario preciso y adecuado. Ejemplo, apoyan las ideas expuestas y favorece la comprensión del lector. Bueno, debe tener introducción, presente el tema que se va a desarrollar, en este caso la mala construcción de las viviendas en el terremoto ocurrido en la costa ecuatoriana, es un ejemplo. Cómo se desarrolla, aclara el tema del que se está hablando a partir de diversas ideas enlazadas y ordenadas. En el texto se expone la precaria construcción de las viviendas. Y como conclusión, cierra habitualmente el tema mediante un resumen o una síntesis de los aspectos principales que se sucedieron. En este texto se concluye que el tipo de material y la nula planificación estructural fueron la causa de cientos de fallecidos en el terremoto. Esto ya no representa un ejemplo claro de un texto expositivo. Debe tener introducción, desarrollo y conclusión. ¿Sí? Es en breves rasgos. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, Estefanía. Estamos empezando la clase en este momento. Bienvenidos y los que se están conectando desde este instante. Bueno, continuamos. Estamos viendo algo sobre el texto expositivo, como les decía, que debe contener una introducción, un desarrollo y una conclusión, referente casi similar a un ensayo. Vamos ahora con el temita ya que nos compete en esta noche, que es sobre el Internet, cómo ha cambiado la perspectiva y la ética de la gente. Ya todos nosotros sabemos lo que hoy en día significa el Internet para cada hogar, cada familia y cada persona. Creo que en el planeta será un mínimo de personas que no tengan un dispositivo electrónico, sea un celular o una computadora. Entonces, pero prácticamente es una manera globalizada lo que es el Internet. Vamos a ver eh, cómo ha evolucionado, las ventajas y desventajas y el también cómo nosotros podemos irlo conceptuando y podemos ir a utilizar esta herramienta maravillosa sin dejarnos absorber de la misma. Bien. em, Dice, referente al Internet, el magíster Iván Rodrigo, eh, en unos estudios, nos habla sobre la evolución del Internet en Ecuador. Entonces le hacen este tipo de entrevista y dice, ¿cuál ha sido la evolución de Internet en Ecuador? Este magistrado nos dice, primeramente, pienso que el Internet se ha convertido hoy en día en un medio de comunicación de carácter global si se puede explicar la globalización, el mundo moderno, posmoderno. Hay que explicarlo a través del Internet. La web o página digital es una nueva lectura de una realidad totalmente fragmentaria, donde no hay una linealidad, donde no hay una temporalidad única, sino hay varios tiempos simultáneos, ruptura de fronteras o fragmentación de las identidades. Esto da cabida al nacimiento de nuevas identidades. Pienso que el Internet es básicamente un instrumento vital de esta sociedad en la que vivimos. La penetración de la red en los países industrializados es muy alta. Cada año se calcula que hay una penetración del 200 o 300%. Una desventaja en Ecuador
es su falta de acceso a líneas telefónicas en diversos lugares. Esto genera problemas fundamentales porque los costos siguen siendo altos. Por otro lado, no toda la población tiene acceso a las computadoras o si las tiene, desconocen del acceso a Internet. Bueno, eso en algunos años anteriores, porque se sigue ofreciendo como un servicio de lujo, a pesar de que hay políticas de Estado y de los gobiernos locales para lograr que la gente acceda de forma gratuita a través de las universidades. Luego le preguntan, ¿El Internet ha modificado las conductas de la gente? Contesta, sí, evidentemente, sobre todo en el campo de la docencia. La gente ya no va a las bibliotecas, por ejemplo, el estudiantado prefiere buscar las cosas en Internet y eso ha generado una cultura de la búsqueda instantánea de una lectura también fácil. Muy buenas noches a las personas que están también integrando a la clase en este momento. Bienvenida y bienvenidos. Estamos hablando sobre el uso del Internet, cómo ha cambiado la vida de la gente y de las personas. Sí, vamos avanzando un poquito en el tema. Eh, Continuamos. Dice, entonces se ha perdido quizá la costumbre de la lectura más meditada, más pausada, incluso la lectura de carácter grupal, donde se compartían los libros, ahora prácticamente esto se ha vuelto inútil. Y un problema grave, la piratería a través del Internet. Tú puedes encontrar bastante material en discos, en películas, en televisión, en un montón de cosas. Puede por un lado mostrarse como un potencial, porque Internet es un medio de intercambio. Eso hace que la gente, la sociedad comparta material informativo más que antes y esté en permanente contacto, pero también significa obviamente una ruptura de lo que significan los modelos de acumulación de capital. En este sentido, la piratería vuelve a ser un problema para mucha gente, sobre todo en el campo de la propiedad intelectual. Los jóvenes se descargan trabajos extensos, les ponen su nombre y los presentan como si fueran suyos. Es un problema que también tiene que ver con la ética. La inmediatez, el acceso rápido suponen una falta de meditación, de analizar las cosas con más tiempo. Como ustedes ven, este es un reportaje realmente, un reportaje que le están, mejor dicho, una entrevista que le están realizando a un letrado. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué hay con los bloggers? Por un lado, hay una falta de ética en el estudiantado, pero por otro lado, una transparencia de determinados eventos que los medios tradicionalmente no cubren. Entonces dice, los bloggers tienen una cualidad muy interesante. Lo que se funda en el blog es un periodismo de carácter social, donde la gente se hace eco de la publicación de noticias. Obviamente, se rompe la noción del periodista que tiene que consultar fuentes y todo ese cuento. Y en sentido general se cambia a la noción del periodista testigo. Cada persona se vuelve testigo de un evento y publica lo que le cree que es importante publicar. Vemos un fenómeno muy interesante de publicación abierta, un periodismo que se ha vuelto un testimonio personal contrario al periodismo convencional. Además, el blog a mi modo de ver, expone información con más rapidez, lo que los periódicos no hacen. Es decir, en el periódico hay todavía todo un trabajo de equipo, de investigación más sistemático posiblemente. Un blog lo que hace es publicar con inmediatez las noticias sin pasar por los filtros de los editores. Además, el blog es importante porque por primera vez estamos viendo al individuo, al ciudadano que tiene una voz propia. Así los medios de comunicación pierden su carácter de masificación. El Internet se ha vuelto en ese sentido un medio de comunicación singularizante e individual. Como ustedes ven, estimados estudiantes, haciendo un poquito énfasis sobre el uso del Internet, realmente es una herramienta sensacional, maravillosa, pero debemos manejarla también con mucho, se puede decir, con mucha dedicación y también con mucha responsabilidad. Sin embargo, eso ha abierto las puertas para podernos nosotros entrelazar a nivel mundial, cuestión de segundos. Pero también, como lo explica esta persona que ha sido entrevistada, también ha generado de que las personas de pronto hoy en día casi no asistan a una biblioteca, no tengan un libro en sus manos, eh, qué sé yo, se dediquen a escribir, a tener pensamientos propios. Yo sé que muchos aún en esta sociedad todavía lo hacen, pero sin embargo, si hay la influencia global de los medios masivos, de lo que es el Internet, las redes sociales, que no son malos,
Pero sin embargo, nosotros también debemos valernos de esas herramientas para podernos superarnos como seres humanos o como personas para mejorar cada día. Bueno, vamos avanzando un poquito más en el tema. Vamos a ver cómo se estructura la estructura de una página digital. Para escribir en una página electrónica es indispensable pensar en función de su diseño. Por lo general, un texto periodístico de Internet tiene más o menos un modelo. Bueno, ahí tenemos un modelo. Si ustedes ven el video, pues prácticamente tenemos un logo, etcétera, un menú, el titular, el texto, una foto, etcétera. Dice, lo primero que hay que tomar en cuenta a la hora de escribir en la web es el lector. El lector de Internet huye de las aglomeraciones de texto. Para ello se siguen estos pasos. Utilización de párrafos cortos, uso de hipervínculos, uso de tablas, imágenes y gráficos, división del texto en varias pantallas para reducir el uso del scroll, empleo de varios tipos de letra, mínimo dos, titular y cuerpo, y uso de negrita y subrayado. ¿Qué es el scroll? Es una pequeña barra que nos permite desplazarnos a lo largo de un texto. Bueno, entonces también nosotros tenemos, bueno, ustedes hayan investigado viendo cómo se crea una página digital. Tenemos palabras claves como dato, que es el contrato del cual se da o recibe o prestado una cosa. Ribera, margen y orilla del mar o río, etcétera. Confluencia, acción de confluir, etcétera. Lo que ustedes quieran escribir en su página digital. ¿Sí? Entonces ustedes pueden también presentar la información, cuando se presenta información en una página web, a partir de siguientes datos, número de imágenes, número de párrafos, número de hipervínculos, número de subtítulos empleados, etcétera. Entonces todo eso ya lo va organizando lo que es la persona que ha creado una página digital o una página web. Entonces, ¿qué es lo importante de esto, estimados jóvenes y señoritas estudiantes? Que el Internet es una herramienta maravillosa, excepcional, pero sin embargo debemos combinarla también con la lectura, eh, no solo digital, sino con la lectura real a través de un libro, de un texto. Entonces, para nosotros también poder escribir nuestras ideas, como se dice, se tiene un borrador, podemos borrar y volver a escribir y reescribir. Entonces, yo sé que a través de la computadora podemos obviar muchísimo tiempo, pero sin embargo, sí es necesario también hacer una, se podría decir, sacar de lo que antes teníamos lo bueno y de lo de ahora también utilizar lo que tenemos para poder también ahorrarnos muchísimo tiempo, pero sin dejar a un lado también lo que es el texto escrito, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar muchísimo a nosotros para poder seguirnos autopreparando. A pesar que en el Internet podemos encontrar obras de todo tipo, podemos encontrar, qué sé yo, lo que más nos interese, nos guste, pero sin embargo, no debemos masificar o debemos dosificar nuestro tiempo y tener las horas necesarias detrás de una pantalla para nosotros vernos autoeducarnos, poder nosotros ser, se podría decir, hasta investigativos de las cosas que de pronto queremos llegar a saber más a fondo, más a profundidad, o sea, que nos ayuden a superar nuestras barreras, nuestros límites mentales. Entonces, tenemos muchas opciones a través del Internet hoy en día, que como así en décadas pasadas no lo había, pero sí lo había en las grandes bibliotecas, que sin embargo al ser humano lo volvieron muy autodidacta también. De ahí surgieron muchos grandes escritores, muchos pedagogos, grandes médicos, profesionales que hoy en día prácticamente tiene esta sociedad. Y sin embargo, también con el Internet se ha generado una nueva generación con mentes amplias, mentes activas, pero sin embargo, también se ha dejado a un lado capaz el libre pensamiento, que eso es lo que tenemos que ir aprovechando. Para ir terminando un poquito más, estimados estudiantes, vamos a ver lo que es el género épico y con eso vamos a terminar el, la presente clase. Vamos a dejarlo, como se dice, una introducción para en la siguiente tutoría continuar. Género épico, ¿qué te dicen estos nombres? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pues como ven, son planetas, ¿no? Si todos, salvo Plutón, son los planetas de nuestro sistema solar, pero ¿sabes de dónde vienen esos nombres? Pues son los nombres en latín de algunos dioses griegos. Veamos. En latín
Mercurio en griego es Hermes, descripción mensajero de los dioses. En latín, en nuestro idioma, Venus en griego es Afrodita, descripción diosa del amor y la belleza. En latín es tierra, en griego es Gea, descripción es diosa madre. Sí. En latín, Marte, en griego es Ares, en la descripción significa dios de la guerra. En latín, Júpiter, en griego es Zeus, ¿sí? En descripción es dios del Olimpo. ¿Sí? En latín es Saturno, estamos hablando de los planetas, en griego es Cronos, ¿sí? En la descripción como dios del tiempo. En latín, Urano, en griego igual es Urano, y en la descripción es como dios padre del cielo. Neptuno en griego es Poseidón, sí, en la descripción dios de los mares. Y en latín Plutón, en griego es Hades y en la descripción dios del inframundo. Entonces dice, en la mitología griega los dioses tienen una relación muy directa con los seres humanos. Pueden decidir sobre su vida, modificar la realidad para favorecerlos o desfavorecerlos. Eso de acuerdo a la mitología griega. E incluso algunos personajes divinos se relacionaron con mortales. Tal es el caso de la Nereida, Tetis, que se casó con Peleo, un mortal. De esa unión o de esta naturaleza resulta un semidios, un personaje con características extraordinarias, pero que sigue siendo mortal. De esta unión en particular, la de Tetis y Peleo, nació el gran Aquiles. Estamos viendo un poquito esto sobre el género épico y se relaciona también con la filosofía y la literatura porque eh, el género épico se desarrolló o se originó en Grecia. Dice, en la Grecia antigua surgieron las primeras manifestaciones del pensamiento filosófico. Los principales representantes de esta nueva racionalidad fueron Tales de Mileto, Sócrates, Platón y Aristóteles. En el mundo griego, los filósofos, lejos de vivir encerrados en un estudio, dice, actuaban como maestros en los asuntos más importantes de la vida, desde la política y el dinero hasta la amistad y el amor. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces, como ustedes saben, las asignaturas se interrelacionan una entre sí. En la siguiente tutoría vamos a continuar con los poemas épicos, que se relaciona directamente con nuestra rama. Pero sin embargo, como ustedes ven, el género épico es algo impresionante. Sí, es algo realmente llama la atención, porque se habla de dioses, semidioses. Como ustedes ven, el nombre de los planetas, como les dije, dados en latín, en griego los decían de otra manera y cuál era la descripción de cada uno. Sí, por ejemplo, Venus, sí, en latín, en griego era Afrodita y simbolizaba a la diosa del amor. Entonces, y así se van esa similitud se podría decir, de personajes y que a la final hasta el día de hoy se lo sigue usando, ¿sí? Igual a Zeus, imagínense, es en latín, eh, en griego era prácticamente determinado como el dios del Olimpo, ¿sí? En griego era Zeus, entonces como ustedes lo estaban viendo, y en, en latín prácticamente es el famoso planeta Júpiter, el más grande de nuestro sistema solar. Entonces miren que todo se asocia. Eso, mis estimados estudiantes, vamos a compartir y a dejar hasta ahí en esta noche la clase de literatura sin antes recomendarles de que las personas o estudiantes que no han subido aún sus tareas número 5 puedan realizarlo. La plataforma está habilitada y también como de las materias de lenguaje y filosofía. De mi parte, agradeciéndoles mucho en esta clase, las personas que están conectadas, voy a dejar la tarea inscrita en este momento de lenguaje y comunicación y nos vemos en unos 10 minutitos, prácticamente a las 8:35. Estaríamos viéndonos para la clase de filosofía, para continuar con otro temita. Si tienen alguna pregunta, me la dicen, estoy presto para contestarlas. ¿Entendieron la clase? Sobre el uso del Internet, los riesgos que ejerce, ventajas, desventajas. Igualmente vamos a mandar una tareita referente a eso. Y para continuar con el género épico y la poesía épica en la siguiente tutoría. ¿Ninguna pregunta? No, ninguna. Sí, todo está claro, profesor. Bueno, de mi parte, agradeciéndoles mucho su atención. Nos vemos en unos 15 minutitos, exagerado unos 15 minutitos para la clase de filosofía. Muchas gracias, una bendecida noche. Gracias por su atención.